Lo- En realidad, si un ser no encuentra otro medio que intentarlo mediante una técnica, que vaya por la técnica. Pero la técnica va a ser inservible, como cualquier otro medio, si en ese ser no prima, no está presente, no es prioritario el encuentro con la verdad y con la esencia. Entonces, para encontrar la esencia, el ser tiene que tener realmente vocación de ir al encuentro con la esencia. Para encontrar la esencia, el ser ya tiene que estar amando la esencia por sobre encima de otras cosas. Para encontrar la esencia, el ser tiene que tener la capacidad de restarse al mundo de la materia y ofrecerse al mundo interno como herramienta. Entonces, el encuentro con la esencia no podemos determinarlo día, hora y lugar, pero va a determinarlo, sí, nuestra actitud y nuestra intención. Nunca vamos a saber en qué momento se va a concretar ese encuentro interno, íntimo y oculto, pero sí depende de nuestra actitud. No podemos decir en qué momento se va a concretar, pero si nuestra actitud no es la correcta, no se concreta. Entonces, en búsqueda de esencia, en búsqueda de verdad interiores, el ser tiene que tener esa actitud por sobre encima de otras. Aquí nosotros estamos para interactuar en la materia, pero si la materia sigue siendo el principal polo de atención, de interés para nosotros, si la materia ocupa nuestra energía prioritariamente, entonces nuestro encuentro con la esencia va a seguir demorado. El ser tiene que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y a la esencia hay que brindarle lo que le corresponde a ella. Entonces, brindándole a la esencia lo que le corresponde, nosotros vamos a darle al César lo que es del César, porque si no le vamos a dar todo al César. ¿Se entiende? Y lo que hay que darle a la esencia no le va a llegar. Y a la esencia simplemente hay que darle la conciencia. El ser que entiende que él tiene que entregarle vida y conciencia a lo que está en su interior, el ser que entendió y que ya tiene conciencia de Dios o de lo superior en él y entrega lo que él es en conciencia a eso, entonces está resolviendo el trámite, ¿sí? La oración es una ceremonia interior. Entonces, un ser puede buscar mediante un conjunto de elementos que representen para él profundamente aspectos devocionales, intentar ofrecerse a su vida interna para entrar en estado de oración, pero eso no garantiza que entre. Entonces, un ser puede utilizar cualquier elemento que le permita a él entrar en un grado de resonancia o de entrega para con su esencia, pero va a ser su esencia interna la que disponga o no llevarlo al estado de oración. Entonces, un ser tiene que intentar entrar en comunión con su esencia por las herramientas que él sienta válidas. Pero el estado de oración, al estado de oración va a desembocar si su propia conciencia interna considera que es el momento, que es la coyuntura, que está dada la posibilidad. ¿Por qué? Porque para entrar en estado de oración, el ser tiene que romper transitoriamente su vinculación, su identificación con el mundo formal, con la materia, con la tridimensión. El estado de oración es un estado de desvinculación transitoria con lo formal, con lo externo, y un estado de comunión profundo, también transitorio, porque al principio es absolutamente transitorio, con la esencia interior. Si la esencia interna nos encuentra receptivos y disponibles, entonces nos lleva al estado de oración, nos ofrece el estado de oración como una experiencia interior. Un ser no puede forzar la oración, él solamente puede intentar aquietarse, intentar silenciarse, intentar entregarse. Y si logra un grado de entrega, un grado de silencio, un grado de armonía profundos, todo eso está óptimo. Podría ser que aparte de llegar a ese grado óptimo de sintonía, que es un silencio profundo, una quietud profunda, aparte de eso, fuera llevado por su conciencia interna a completar esa experiencia de quietud y de silencio bajo el aspecto de conciencia orante. El estado orante de la conciencia es un estado de fusión donde ya no hay interno y externo. Es un instante que está fuera de leyes de espacio y de tiempo, estado en la dimensión interior del ser. Cuando el ser está orando, él entra en un estado diferente de conciencia, rompe con las limitaciones de espacio-tiempo y se funde en lo atemporal.
En ese momento él se funde al pulso interno, se funde al pulsar de su conciencia interna, de su esencia interna, de su verdad interna. Eso puede durar unos segundos, puede durar unos minutos, y luego él retoma su contacto con la realidad externa para seguir atendiendo la realidad externa, estimulado, edificado por la experiencia interior. Entonces, la experiencia de la oración, la experiencia genuina y profunda de la oración, es una experiencia que es dada al ser para ser volcada al mundo material. El ser es tocado, es invitado a esa experiencia trascendental, interna, íntima, para ninguna otra cosa que llevar la resultante de esa comunión interior, ¿sí?, de ese estado de fusión interna, a su tratamiento de la realidad exterior. La oración no es un trámite o una cuestión de elección del ser. No es una rutina. Un ser puede creer que él tiene la rutina de orar. Y la rutina responde a la mente especulativa. ¿Cómo orar? ¿Dónde orar? ¿Con qué resultado? ¿De qué manera? Todo eso es consciente izquierdo, mente analítica, mente especulativa. El ser puede, desde el consciente izquierdo, predisponer todas las cosas que él quiera, pero llegar al estado de oración es voluntad interior. Quiere decir, si la voluntad interna del ser considera que ese individuo, por más que esté haciendo todo eso, no puede acceder a un estado de oración, no lo va a llevar a un estado de oración. Y si el individuo no tiene la capacidad de mantenerse neutro y sin expectativas, entonces él va a creer que entra en estado de oración cuando en realidad entra en un trance mediúmnico y entra en contacto con entidades del plano astral, del plano mental. Porque si el ser, al momento de intentar romper las barreras o acortar las distancias con la esencia interna, no tuviera la capacidad de prescindir de expectativas, de preconceptos, de prejuicios, ¿sí?, de cierto tipo de idealizaciones que tiene respecto a la experiencia a la cual se entrega, entonces él va a terminar siendo destinatario de fuerzas intermedias, de los planos intermedios, que precisamente van a empezar a actuar en ese ser porque ese ser los está atrayendo con sus expectativas o su ambición espiritual. Entonces, lo primero que un ser tiene que tener al momento de intentar orar, lo primero que un ser tiene que tener al momento de intentar orar es una carencia absoluta de cualquier concepto y expectativa. Y tiene que primar en él una voluntad de entrega interior, de aspiración interna, de vocación interna, por sobre encima de todo. Quiere decir, tiene que estar en cada momento, en cada movimiento de su conciencia, en búsqueda de quietud y de silencio, esta cosa instalada de que se haga la voluntad del Padre y no la mía. Porque si el ser va a querer forzar un proceso interno en base a su voluntad, lo único que va a hacer es un movimiento de fuerzas en el plano astral, en el plano mental. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al principio de la consulta, si sirve un ser, el Padre Nuestro, si sirve un mantra Nirdin, si sirve lo que sea, para que el ser entre en un estado de sintonía, de pacificación, ¿sí?, de cierto aquietamiento, ¿sí?, de un inicio al acercamiento a la ley del silencio, que lo utilice. Pero por sí mismo ninguna herramienta garantiza la oración. La oración es una expresión de la voluntad interna y se otorga cuando la voluntad interna busca otorgarla. Acá hay varias consultas referentes al nuevo Papa. No vamos a leer las consultas, pero vamos a tratar de aportar algo que creemos que nos puede servir a todos como observación de este proceso que hoy un aspecto de la vida planetaria define con esta asunción de un nuevo Papa para los fieles católicos. Decíamos ayer con algunas personas en una reunión que tal vez la Iglesia no se dé cuenta que acaba de colocar a un ser que le va a traer muchos inconvenientes. Porque si este ser realmente tiene la voluntad de una iglesia pobre, si este ser tiene la voluntad de que las riquezas de la iglesia sean utilizadas en el bien común y universal, este ser no va a poder hacer nada. Simplemente. Entonces, si buscamos compensar con un ser
que tiene un grado de humildad manifiesto y de falta de aspiración material manifiesta también, para compensarlo con aquel intelectual que abdicó. ¿Sí? Entonces, no es la mejor herramienta, porque si este ser quisiera realmente liberar los bienes que la Iglesia tiene retenidos en perjuicio de la humanidad y colocarlos y revertirlos como energía material a favor de la humanidad, este ser no lo va a poder hacer, porque no se lo van a permitir. Entonces, nosotros no sabemos, no tenemos idea realmente hasta dónde, exacto, hasta dónde él va a poder responder a estímulos internos que seguramente van a llegar a su conciencia para dejar de estar sentado en una de las más grandes riquezas del planeta y utilizarlas para revertir la miseria del planeta, a asistir a la humanidad desde el despojamiento. Entonces, esto es lo que podemos compartir con ustedes. Nos parece óptimo que un ser que tiene cierto tipo de características pudiera estar en la posibilidad de ser la herramienta de liberación de una gran cantidad de fuerza material que está contenida, que está encapsulada, que está retenida por un poder que dejó de ser espiritual y es terrenal. Pero no sabemos hasta dónde, porque va a tener que pedir permiso para muchas cosas. Sí. Cada vez que un individuo asume una posición de poder, no importa cuál sea el compromiso o el laberinto mediante el cual él accedió al poder. Cada vez que un individuo asume una condición de poder, accede al poder, él recibe estímulos profundísimos para que a través de esa posición él pueda colaborar con la evolución del planeta y la humanidad. Entonces va a haber símbolos, van a surgir señales, pero los símbolos y las señales por sí mismos no son nada si después no pueden reflejarse en acciones sostenidas. Entonces, está muy bueno que un ser, cuando llega a una condición de poder, dé señales de cuál sería la tendencia y el rumbo que él está dispuesto a transcurrir y a sostener. Pero lo más importante no son las señales en sí mismas. Así no diera ninguna señal, lo más importante sería que él revierta la posición de la entidad que mantiene una de las fuentes, uno de los cúmulos más grandes de riqueza en el planeta, desviados del servicio a la humanidad. Así no diera ninguna señal. Y si da señales, va a estar comprometido por las señales que dio. Por eso decimos que la Iglesia se va a enfrentar tal vez a una de sus etapas más caóticas, porque si pensaba la Iglesia que iba a superar el descrédito en el que se encuentra o el desequilibrio manifiesto con que da tratamiento a la realidad y a las cuestiones mundanas mediante la colocación de un ser que tiene ciertas características, ¿sí?, de empatía franciscana, se equivocó, porque no lo va a dejar actuar. Porque aquello que ese ser tendría que hacer, no lo va a poder hacer. Entonces se equivocó, quiere decir, se metió en un callejón sin salida, y la única forma de salir de un callejón sin salida es dando marcha atrás, ¿se entiende? Si una entidad, a través de su representante máximo, dice que hay que aspirar a la pobreza y no retener bienes, tiene que dar el ejemplo. Miren, esto es muy simple. Podemos encontrar todos los justificativos, pero cuando alguien dice algo tiene que dar el ejemplo automáticamente. Y el ejemplo de la Iglesia no puede ser los zapatos viejos de Francisco I, ni que no quiera dormir en habitaciones que son para 300 personas, siendo que él es uno solo, ni que no quiera ciertas vajillas. El ejemplo de la Iglesia no lo tiene que dar un hombre, lo tiene que dar la Iglesia. ¿Sí? Él puede, como decíamos, dar señales, pero cuantas más señales dé, más va a comprometer a la Iglesia en dar el ejemplo. No es la primera vez que una cúpula de poder permite que se encarame a la punta de la pirámide un elemento que le va a jugar en contra. Kennedy es un ejemplo, ¿sí? Y hay de otros tantos ejemplos. Estos son momentos de una espiritualidad práctica, ¿sí? El que tiene que dé el ejemplo y deje de tener. El que tiene mucho que tenga solo lo que necesita. Y este planeta entonces podría vivir otra realidad.
pero siempre estamos esperando que empiece el otro. ¿Qué estará esperando la Iglesia? ¿Que esperemos nosotros? ¿No es ella la que nos tiene que guiar supuestamente? ¿Somos nosotros los que tenemos que esperar? ¿El Papa dice que hay que ser franciscano para que los demás sean franciscanos? ¿O para que la Iglesia se haga franciscana? Profundamente creo que este hombre es un ser despierto internamente, pero también creo que se lo va a amordazar, y si no se lo va a amordazar, se levantar las manos. Quiere decir, habla todo lo que quieras, pero las cosas las vamos a decidir otros. Esta va a ser la realidad, ¿sí? Y espero equivocarme profundamente. Espero que en una próxima reunión nos digan, viste, estabas equivocado, la Iglesia ya no tiene propiedades, no tiene nada, hasta el Vaticano rifaron a favor de la humanidad, ¿sí? El poder enquistado en todos los mecanismos del planeta tiene una gran falencia, tiene una gran fisura, que es el sentido de omnipotencia con que se maneja. Entonces, si es necesario, una cúpula de poder puede tomar cualquier elemento para dar un discurso que se necesite dar como sostén transitorio de una situación, para después neutralizar incluso el discurso o el discursante. Entonces, esto no es nuevo. Lo hacen los partidos políticos, lo hacen las grandes potencias internacionales, lo hacen las corporaciones y lo hace cualquier entidad de poder. Es capaz de tomar cualquier elemento que transitoriamente, desde lo discursivo, le sirva para amortiguar ciertos efectos y luego sacar al elemento en cuestión cuando ya no le sirve a los fines, cuando la situación se pudo manejar de otra manera y estabilizar. Entonces dejemos de ser ingenuos. Aquí se trata de espiritualidad práctica, no importa si es el Papa o si es el último de los sacerdotes, no importa si es el peor de los laicos o el mayor de los místicos. Aquí se trata de ejemplo. Un ser tiene que tener lo que necesita y lo que no necesita tiene que encargarse de que le llegue a quienes sí lo necesitan, sea una entidad, sea un individuo, sea un grupo. Si todo el planeta y quienes componemos este planeta trabajáramos para paliar necesidades y dejáramos de acumular riquezas, las cosas serían diferentes. Y si las entidades que dicen ser tocadas por Dios o ser sostenidas por Dios para guiarnos hacia el Espíritu y el Reino, acumulan dinero descaradamente ante nosotros, esas entidades no predican con el ejemplo. Y no hay tutía, que nadie nos diga que no pueden dejar de tener eso porque perderían el poder. Entonces, precisamente, el poder que tienen es terrenal y solamente persiguen el poder terrenal. El instructor Jesús no era dueño ni siquiera de las sandalias que calzaba y tuvo mucho más poder que cualquier papa. ¿Dónde reposar la cabeza?, decía él. No tengo dónde reposar la cabeza. Entonces, que no digan que un ser para servir al planeta o la humanidad necesita estar sentado sobre una fortuna, manejar bancos, negocios de todo tipo, transacciones y ser socio anónimo de las peores corporaciones que hoy están matando el planeta. ¿Sí? Y trabajando con el agio y la especulación desde el sistema financiero bancario. Aquel que no puede ejemplificar, que calle la boca y que trate de transformar su conciencia en una herramienta válida para el planeta. Entonces, cuando una institución toma un elemento como un manotazo de ahogado para dar un discurso que después simplemente va a quedar sostenido en el emocionalismo que generó en millones de personas, porque ahora están todos emocionados con lo que dijo, y pocos de los que hoy están emocionados le van a reclamar a la Iglesia dentro de 3 años que haga lo que ese hombre dijo. Y van a seguir engrosando las arcas de la Iglesia, como van a seguir engrosando las arcas de cualquier entidad que trabaje desfachatadamente con el materialismo y transando y transformando los estímulos espirituales, ¿sí?, en una cápsula material, porque es eso solamente, ¿sí? Entonces no aprendimos nada de la experiencia planetaria, porque con el positivismo y la buena voluntad este planeta llegó donde llegó, con discursos que después quedaban en la nada, tanto para el que los daba como para el que los escuchaba, así llegamos y así quedamos. Entonces, que cada persona sepa que tiene realmente un compromiso con lo que sale de su boca. Y si está hablando en representación de algo o alguien, sepa que entonces ese compromiso se extiende a ese algo o a ese alguien. Entonces todos nosotros tenemos un compromiso inmenso y ese compromiso tiene también que reflejarse mediante ejemplos
insistimos, y hoy lo dijimos varias veces, la espiritualidad que no es práctica en estos tiempos es inservible. ¿Por qué? Porque es un hobby. Entonces, aquellos que quieran seguir sosteniendo el hobby espiritual, bien, háganlo. Pero aquellos que realmente quieran que la espiritualidad sea una herramienta de elevación de la vida planetaria, de colaboración con la vida planetaria, de armonización y de equilibrio para la vida planetaria, entonces ensayen la espiritualidad práctica. Hay que aprender a dejar de ser inmaduros espiritualmente, inmaduros en términos filosóficos, para darnos cuenta que no es un hobby todo esto, lo cual decimos entregarnos y decimos ser herramientas para su difusión y aplicación. Hay que aprender a vernos en profundidad. Nosotros aquí tenemos una gran responsabilidad. Los seres que están un domingo sentados en un teatro haciendo eso tienen una gran responsabilidad. Si fuera mayor la cantidad de conciencias que realmente estuviera en condiciones de asentir ante estos propósitos, ante estos estímulos, no hubiera alcanzado ni este teatro ni un estadio de fútbol para que estuviéramos reunidos hoy. Así que fíjense qué pocos somos los que estamos intentando acercarnos a estas cosas, y muchos menos dentro de este porcentaje, los que aquí estamos, los que realmente pueden estar más cerca de esto que decimos, de dar el ejemplo continuamente, de sostenerse en el ejemplo y entender que el ejemplo en sí mismo no es un elemento para ser más ni mejor que los demás, que el ejemplo es el resultante de hacer lo mejor continuamente y no de buscar ser mejor, ¿se entiende? Entonces nuestra tarea es hacer lo mejor hasta el fin continuamente. Entonces, sin estar mirando si nos están mirando, a ver si servimos o no de ejemplo, que el ejemplo sea la consecuencia lógica, la línea natural de nuestras acciones, y que realmente se vaya modificando las posibilidades de tratamiento de la vida planetaria mediante una espiritualidad práctica que tenga en el ejemplo una herramienta válida también. Si no podemos hacer esto, entonces tenemos el hobby de la espiritualidad. Entonces, somos tibios si hacemos eso. Y los tibios no sirven. ¿No dijo aquel que los iba a escupir de su boca? Entonces es esto es una época de tibios. Entonces, ¿cuántos tibios deben estar llorando por las palabras del nuevo pontífice? ¿Sí? ¿Cuántos tibios? El error terrible por el que pasó la Iglesia. Abdicó un pontífice. Esto es una locura. ¿Saben qué es pontífice? Pontífice quiere decir puente. Puente entre la humanidad y Dios. Ese es el sentido de pontífice. Y un pontífice no puede renunciar a su condición de pontífice porque es la voluntad de Dios ser pontífice. Y cuando un papa renuncia sin tener motivos de salud, genuinos motivos de salud, está traicionando el dogma y la esencia interna que lo estimuló a asumir esa posición. Entonces la vergüenza de la Iglesia la quieren disimular con un franciscano que está hablando de renunciar a todo, ¿sí? Entonces va a tener doble vergüenza. Un intelectual, teólogo, que se encaramó como papa cuando lo que más le interesaba era leer y debatir de teología. Y ahora tiene un franciscano que en realidad no va a saber qué hacer porque le puso un sartén en la mano que está hirviendo y no tiene ninguna manija para sostenerlo. Porque cada vez que hable de pobreza, la Iglesia atrás de él va a tener que meterse abajo de la alfombra. Y él no va a dejar de hablar de pobreza. O lo matan, o lo hacen renunciar, o lo enferman, o le dicen que cambie el discurso. ¿Se entiende? Claro que puede evolucionar, pero si va a evolucionar al ritmo que lo hizo hasta ahora, no sirve. Si en 2000 años lo único que hizo fue acumular bienes y nunca entregar bienes, el Papa, para dar un ejemplo nuevo, tendría que renunciar a la Iglesia Católica y convocar a los fieles a conformar la nueva Iglesia. No necesitamos una iglesia cristiana, necesitamos ser cristianos en esencia, quiere decir que la esencia crística esté en nosotros expresándose, y eso ya no necesita de iglesias, eso necesita de actitudes y de comunión interior. Entonces la nueva iglesia es la comunión entre lo que somos internamente y externamente. El templo es el cosmos, y el peregrino es la conciencia que se entrega a caminar el cosmos, y la luz crística es la luz del cosmos que hoy se nos ofrece. Entonces no se necesitan templos, no se necesitan dogmas, no se necesitan doctrinas. Lo que se necesita es ser realmente fiel a la vida,
fiel a las leyes internas, fiel a la energía, no hay otra fidelidad válida. Entonces, las estructuras se caen por sí mismas. Los terremotos no solo derrumban edificios, montañas, rompen el cauce de ríos. Los terremotos que aquí más potentemente van a actuar son los terremotos que van a permitir a la conciencia desarraigarse de la posición encapsulada y enquistada que tiene. El principal de los movimientos telúricos que va a vivir de la humanidad es precisamente el quiebre en relación a la ilusión que tiene y la confianza que ha depositado en instituciones que nunca la llevaron a la luz y que le negaron la posibilidad de que la luz aflore en la humanidad. Entonces, aquel que quiera realmente trabajar para la esencia crística, para el Padre, para la luz y para la verdad, que vaya para adentro. Deje de prestar atención a dogmas, a representantes de dogmas y estructuras que ya casi prácticamente hace 1800 años que no tienen capacidad conductiva. Y lo único que vinieron haciendo hasta ahora fue trazar ardides y estrategias para mantener en la oscuridad a la humanidad. La ley de karma ofrece el conocimiento de la reencarnación. Los primeros cristianos tenían en sus conocimientos la reencarnación, ¿sí? Los primeros papas se reunieron, ¿sí? Hicieron todo un trabajo de estrategia para que la doctrina de la reencarnación desapareciera de la Iglesia Católica, porque si no, no podían manipular a la humanidad con el crimen, el castigo, con el infierno, el paraíso, el purgatorio, porque la humanidad, a través de percibir la doctrina de la reencarnación como una herramienta que la ley de karma le ofrecía, hubiera estado libre para poder trabajar de un modo diferente en relación a las leyes cósmicas y a los principios evolutivos que realmente le correspondían. Entonces, estamos muy atrasados en este planeta, porque le entregamos la confianza, ¿sí?, de un modo absolutamente obtuso, incoherente, a elementos que hace muchísimo tiempo no están asistidos ni por la luz ni por la jerarquía planetaria. Muchas gracias.